No fracasas por falta de motivación. Fracasas porque aún no has decidido quién eres. Puede que duela, pero es liberador. La mayoría de la gente se despierta prometiéndose disciplina, productividad y concentración, y al final rompen su promesa. Una vez más. No por debilidad, sino porque intentan actuar como alguien en quien aún no se han convertido. Marco Aurelio se escribió a sí mismo que la vida se moldea con pensamientos repetidos. Epicteto enseñó que primero defines quién quieres ser y luego haces lo que esa persona haría. ¿Ves la diferencia? No se trata de una fuerza de voluntad momentánea, se trata de identidad. Intentas hacer ejercicio, pero aún te consideras indisciplinado. Intentas estudiar, pero te consideras procrastinador. Intentas ahorrar, pero te identificas como impulsivo. Y cada vez que se presenta una decisión difícil, vuelves a tu antigua personalidad, porque la identidad siempre supera al esfuerzo. Ahora déjame preguntarte algo directo. Cuando nadie te ve, ¿quién te crees realmente que eres? Esa respuesta explica tus resultados más que cualquier técnica. Si la autodisciplina fuera solo un método, todos serían disciplinados. Pero no es un método, es una construcción interna. Y si no cambias los cimientos, seguirás esforzándote y terminarás en el mismo lugar. Y lo más inquietante es que es posible que estés reforzando una identidad equivocada todos los días sin darte cuenta. ¿Has notado cómo la mayoría de las promesas de cambio mueren en silencio? El lunes te despiertas con determinación. Vas a entrenar, comer mejor, estudiar más. La sensación es casi eufórica. Parece que ahora todo va a salir bien. Pero llega el miércoles y algo cambia. El cansancio se instala. La rutina te agobia. Una pequeña frustración se convierte en excusa. Y cuando te das cuenta, vuelves a la rutina. No es falta de objetivos, es falta de una identidad consolidada. Epicteto enseñó que nadie se convierte en aquello que no practica a diario. Y la práctica no es intensidad ocasional, sino repetición silenciosa. El problema es que intentas actuar con disciplina sin aceptar la incomodidad que acompaña a esa identidad. Deseas el resultado, pero rechazas el proceso. Piensa en algo sencillo. Decides despertarte más temprano. Suena el despertador. En ese preciso instante, se libra una batalla invisible. Por un lado, la versión que quiere crecer. Por el otro, la versión que busca consuelo inmediato. Si pospones la alarma, no solo gana un hábito, es una identidad que se reafirma. Una pequeña decisión, una gran consecuencia. Marco Aurelio escribió que el obstáculo es el camino. En otras palabras, la incomodidad no es señal de error, sino parte del entrenamiento. Pero la mayoría de la gente interpreta la incomodidad como una razón para rendirse. Sienten la dificultad y piensan, esto no es para mí, cuando en realidad sí es para ti. Séneca advirtió que quien no se gobierna a sí mismo será gobernado por sus impulsos. Observa tu rutina. ¿Cuántas decisiones son realmente conscientes? ¿Cuántas son automáticas? El navegar sin parar en el teléfono, posponer tareas, promesas incumplidas, no parecen serias por sí solas, pero, repetidas, construyen la persona que crees ser. Y aquí hay algo incómodo. Quizá no te estás esforzando lo suficiente. Quizá lo estás intentando de forma incorrecta. Intentando cambiar tus acciones sin cambiar la historia que te cuentas. Si en el fondo te consideras indisciplinado, cada fracaso se convierte en una prueba, y cada pequeña victoria parece un accidente. Pero ¿qué pasaría si empezaras a actuar como alguien disciplinado incluso antes de sentirte seguro? ¿Y si la identidad se construyera por decisión, no por emoción? Porque llega un momento en que dejas de preguntarte, ¿puedo hacerlo? Y empiezas a afirmar, así es como lo hago. Y cuando eso sucede, algo silencioso empieza a cambiar. Hay algo de lo que casi nadie habla sobre la autodisciplina. No empieza cuando haces lo correcto. Empieza cuando dejas de negociar contigo mismo. Parece sencillo, pero observa tu rutina. ¿Cuántas veces creas reglas y, días después, creas excepciones? Me lo merezco hoy, solo por esta vez. Lo compensaré mañana. Cada negociación interna debilita la identidad que intentas construir. Epicteto enseñó que nadie es libre si no se gobierna a sí mismo. No se trata de rigidez extrema, sino de constancia. Cuando prometes algo y lo cumples, incluso en cosas pequeñas, envías un mensaje silencioso a tu mente. Soy alguien que hace lo que dice. Pero cuando rompes, refuerzas lo contrario. La identidad se construye mediante pruebas repetidas. Ahora déjame desafiarte.
¿Y si el problema nunca fuera la falta de disciplina, sino un exceso de autocomplacencia? Vivimos en una cultura que normaliza las excusas. Cansado, para. Desmotivado, espera la inspiración. Inseguro, no lo intentes. Pero Marco Aurelio se recordó a sí mismo que la acción correcta no depende del estado de ánimo, depende de la elección. Gobernó un imperio lidiando con crisis reales y aún así escribió sobre el dominio de la propia mente. ¿Qué dice esto sobre nuestras pequeñas batallas diarias? Piensa en algo cada día. Decides entrenar 3 veces por semana. El lunes, vas. El miércoles, llueve. Te da pereza. El viejo patrón sugiere rendirse, pero hay un momento específico, casi invisible, en el que puedes cambiar la historia. No es durante el entrenamiento. Es el instante en que decides levantarte del sofá. Ese instante define más que una simple sesión de ejercicio. Define en quién te estás convirtiendo. Séneca advirtió que quien pospone la vida nunca vive plenamente. ¿Cuántas veces has pospuesto tu mejor versión, esperando estar listo? Lo cierto es que la preparación no precede a la acción. Nace de la acción. Primero actúas, luego te sientes capaz. Y aquí está la revelación inesperada. La autodisciplina no es una dificultad constante, es alineación. Cuando tus acciones empiezan a reflejar la identidad que has elegido, el esfuerzo disminuye. Lo que antes era una lucha se convierte en un patrón. Lo que antes era resistencia, en un hábito. Así que la pregunta no es ¿cómo ser más disciplinado? La pregunta es ¿quién has decidido ser? Porque al final siempre actúas según esa respuesta. Hay un detalle curioso sobre la autodisciplina que casi nadie nota. Crece más rápido cuando reduces tus opciones. Parece contradictorio, pero piensa en tu rutina. Cuantas más opciones dejes abiertas, mayor será la posibilidad de negociar contigo mismo. ¿Hago ejercicio por la mañana o por la noche? ¿Estudio ahora o después de cenar? Esta excesiva libertad parece cómoda, pero crea lagunas. Y es en estas lagunas donde regresa la vieja identidad. Marco Aurelio escribió que una mente firme no necesita muchas alternativas, sino dirección. Cuando decides de antemano qué hacer, eliminas el debate interno, y eso lo cambia todo. Estudios sobre el comportamiento demuestran que la fatiga de decisiones consume energía mental a lo largo del día. Cuantas más cosas pequeñas decidas, menos fuerza te queda para las decisiones importantes. Quizás no sea debilidad, quizás sea un exceso de decisiones innecesarias. Piensa en algo improbable. Algunas de las personas más productivas del mundo repiten rutinas casi idénticas a diario, no por falta de creatividad, sino para conservar energía mental. Menos variación en lo trivial, más enfoque en lo esencial. Séneca advertía que quienes se pierden en los detalles desperdician su vida. Aplicado a la disciplina, esto significa simplificar tu entorno para proteger tu identidad. Mira a tu alrededor en casa. ¿Qué facilita tu lado indisciplinado? Celular junto a la cama, notificaciones activas, comida ultraprocesada a la vista, falta de un horario fijo. Ahora imagina lo contrario: celular lejos de la cama, ropa deportiva ya preparada, horario fijo bloqueado en el calendario, pequeños cambios externos que apoyan decisiones internas. Epicteto enseñó que no lo controlamos todo, pero sí controlamos nuestra preparación, y la preparación es una estrategia silenciosa, no es fuerza bruta, es anticipación, es decidir antes de que surja el impulso. Quizás intentas ser disciplinado luchando contra el entorno equivocado, quizás confías demasiado en tu fuerza de voluntad e ignoras la estructura que te rodea. La clave está en esto: la disciplina no es heroísmo diario, es ingeniería personal. Cuando preparas el terreno para favorecer la identidad que has elegido, el esfuerzo requerido disminuye. Y cuando el esfuerzo disminuye, la constancia aumenta. Y es la constancia, no la intensidad, lo que cambia los resultados. La pregunta ahora es simple y directa: ¿tu entorno está entrenando la mejor versión de ti o reforzando la antigua? Llega un punto en que la autodisciplina deja de ser un esfuerzo y empieza a formar parte de ti. Pero antes de que eso suceda, hay una fase silenciosa que casi todos abandonan. Es la fase en la que nadie nota tu cambio. No hay elogios, no hay resultados visibles, solo repetición, solo constancia, solo tú contra tus viejas excusas. Marco Aurelio se recordó a sí mismo que no debemos actuar para que nos consideren virtuosos, sino porque es lo correcto. Esa es la verdadera prueba. ¿Perseveras cuando nadie te ve? ¿Perseveras cuando el entusiasmo se desvanece?
¿Perseveras cuando los resultados aún no se ven? Porque esta es la tensión que pocos aceptan. Al principio parece que nada cambia. Te despiertas temprano, pero sigues cansado. Estudias, pero no ves resultados. Entrenas, pero tu cuerpo aún no refleja el esfuerzo. Y es precisamente en este punto cuando la mayoría de la gente se rinde. No por incapacidad, sino porque espera recompensas rápidas. Séneca advirtió que la impaciencia destruye más sueños que las dificultades. Y esto es de una relevancia brutal hoy en día. Vivimos esperando la validación inmediata. Pero la identidad no se construye con aplausos, se construye en silencio. Epicteto enseñó que un hombre fuerte es aquel que soporta lo que escapa a su control y actúa conforme a lo que le es propio. El resultado no depende completamente de ti, el proceso sí. Y cuando empiezas a centrarte en el proceso, ocurre algo inesperado. Dejas de medir tu valor por los resultados del día y empiezas a medirlo por la constancia de tus acciones. Ahora déjame hacerte una pregunta directa. Si repitieras tus hábitos actuales exactamente durante los próximos 5 años, ¿mejoraría o empeoraría tu vida? Esta respuesta podría inquietarte un poco, porque revela la dirección invisible de tu identidad. La clave es esta. La autodisciplina no se trata de intensidad. Se trata de mantener el rumbo el tiempo suficiente. Las decisiones pequeñas y constantes parecen insignificantes a corto plazo, pero se acumulan casi imperceptiblemente. Hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Pero ese día solo llega para quienes pasan por la fase en la que parece que nada sucede. Y la mayoría se rinde en ese instante. Ahora presta atención, porque este es el punto que lo cambia todo. La autodisciplina no se trata de fuerza bruta. No se trata de despertar motivado cada día. Se trata de decidir quién eres y actuar conforme a esa decisión, incluso cuando nadie te ve. Eso es lo que enseñó Epicteto cuando dijo que no controlamos lo que sucede, pero sí controlamos nuestra respuesta. Eso es lo que Marco Aurelio practicaba al recordarse a sí mismo, cada mañana, cuál era su deber. Y eso es lo que puedes empezar a hacer hoy. Si quieres poner esto en práctica, el camino es sencillo, pero requiere valentía. Primero, elige una identidad clara. No digas, quiero ser disciplinado. Di, soy una persona que cumple sus promesas. Luego, desglosa todo en el paso más pequeño posible. No se trata de cambiar tu vida mañana. Se trata de cumplir una pequeña promesa hoy. Un breve entrenamiento, una página leída, un gasto evitado, una tarea completada sin excusas. Las pequeñas acciones repetidas construyen una nueva identidad. Y la identidad forja el destino. Habrá días difíciles. Habrá cansancio, dudas y ganas de rendirse. En esos momentos, recuerda, la disciplina no se trata de tener ganas, sino de actuar a pesar de la falta de ella. Cada vez que cumples lo que has decidido, fortaleces tu confianza. Empiezas a respetarte a ti mismo. Y cuando el respeto por ti mismo crece, el mundo que te rodea cambia con él. Tu dinero mejora porque controlas tus impulsos. La salud mejora porque cumples tus compromisos. Las relaciones mejoran porque te vuelves predecible y confiable. Nada de esto es mágico. Es un proceso diario. Es silencioso. Al principio es casi invisible, pero llega un momento en que miras atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Y ese es el verdadero punto de inflexión. Ya no intentas ser disciplinado. Te has vuelto disciplinado. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué pequeña promesa cumplirás hoy? Escríbela en los comentarios, incluso de forma anónima. Esto genera compromiso. Si este contenido te resonó, dale me gusta al video para que llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y suscríbete al canal para seguir construyendo esta transformación conmigo, paso a paso. El cambio comienza con una decisión, y esa decisión puede ser ahora.